Hablar sobre mecanismos de herencia puede resultar para muchos de nosotros algo muy ambiguo. Sin embargo, en este video trataré de concretar y de aterrizar los conceptos básicos que le corresponden a esta área de la biología. Empecemos nuestro estudio entonces definiendo qué es la genética. La genética es una de las muchas ramas que tiene la biología. Esta rama de la biología es la encargada del estudio de los fenómenos relacionados con la herencia. Por otro lado, la herencia es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes. Estas características pueden ser fisiológicas, morfológicas y bioquímicas. Ahora, tenemos que hacer principal mención a Gregor Mendel, que nació en 1822 en una familia de bajos recursos. Él ingresó posteriormente al monasterio de los agustinos y, realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Viena. Ahí, en la Universidad de Viena, asistió a clases de matemáticas y algunas otras materias científicas. En esta época, él adquirió la disciplina que exige toda investigación. Y esta podría ser una buena pregunta de examen. ¿Quién fue el primer científico que siguió un método científico? El primer científico que siguió un método científico fue Gregor Mendel, puesto que él, sin conocer absolutamente nada sobre la existencia de los cromosomas, sobre la existencia de genes o inclusive sobre la existencia de la molécula de la vida, que es el ADN, pudo descifrar las leyes de la herencia, que justamente aún en nuestros días siguen siendo vigentes. Regresando nuevamente al tema del método científico, que no debe tomarse a la ligera, este es un proceso sistemático, es importante esta palabra, que tiene como finalidad el establecimiento de relaciones entre hechos, para enunciar leyes que fundamentan el funcionamiento del mundo mismo. Entonces, sí que vale la pena aclarar todos estos puntos dentro de esta presentación, a pesar de que no estemos viendo el método científico. Cuando veamos el método científico vamos a ver todos los pasos, desde la observación hasta las conclusiones, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a seguir en la presentación hablando un poco más sobre Gregor Mendel. Es realmente muy típico, es muy común que en los exámenes, sobre todo de secundaria y de preparatoria, les hagan este mismo cuestionamiento. ¿Quién es el padre de la genética? El padre de la genética es Gregor Mendel. Él experimentó con plantas de chícharo de la especie Pisum sativum. Y aquí realmente lo importante es que Gregor Mendel, mediante la observación, descifró que esta planta de chícharo tenía 7 caracteres diferentes y que cada uno de ellos tenía 2 variaciones, que podían ser medidas mediante la simple y pura inspección. Y voy a extender un poco más mi explicación para que sea del entendimiento de todos nosotros, ¿sí? Mendel se fijó justamente en los siguientes caracteres, en los caracteres de la semilla, en los caracteres de la cáscara, de la vaina, de la flor y del tallo, ¿sí? Para empezar con la semilla, él se fijó en la forma y el color que tenía la semilla. La semilla podía ser lisa o rugosa, amarilla o verde. En cuanto al color de la cáscara, según Mendel, podría ser gris o blanca. En cuanto a la forma de la vaina, esta podía ser lisa o rugosa. En cuanto al color de la vaina, esta podía ser o verde o amarilla. En cuanto a la posición de la flor, esta podría ser o axial o terminal.
Y por último, pero no menos importante, en cuanto a la longitud del tallo, este podía ser o largo o corto. Fíjense lo minucioso que fue Mendel con sus observaciones, porque en aquel entonces se desconocía lo microscópico. Lo único que tenían las personas dedicadas a la ciencia era la pura y mera observación. Ahora, antes de seguir con la explicación, tenemos que familiarizarnos con la terminología que se suele utilizar en la genética. Presten mucha atención, por favor. Los alelos son definidos como formas alternas que puede tener un gen, ¿sí? Es decir, que supongamos en la imagen del lado izquierdo tengo un gen. Ese gen va a tener dos formas alternas, es decir, que va a tener dos diferentes alelos. Ahora, por favor, céntrense en la imagen del lado derecho. Si se dan cuenta, el color de la semilla es uno de los caracteres que fue observado por Gregor Mendel. Fíjense que el color de la semilla tiene dos alelos. Tiene el gen que codifica para un color de semilla amarillo y el gen que codifica para un color de semilla verde. Ya posteriormente, Gregor Mendel, mediante el empleo del método científico, pudo concluir que el color de semilla amarillo representaba un alelo dominante y el color de semilla verde representaba un alelo recesivo. Pero bueno, de eso se va a hablar más adelante. Ahora sí ha llegado el momento de hablar sobre los cuadros de Punnett. Es indispensable, primeramente, pues ver un poquito de su historia. Reginald Punnett fue el que los implementó por primera vez en el año de 1905. Pero bueno, ¿qué es el cuadro de Punnett? El cuadro de Punnett es un procedimiento intuitivo. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para predecir los fenotipos y genotipos de la progenie. ¿Y cómo es que nos permite hacer esto? ¿Cómo es que nos va a permitir predecir los fenotipos y los genotipos de la progenie? Bueno, nos va a permitir realizar todo esto mediante la asignación y el uso de letras mayúsculas y minúsculas. Pero permítanme extender más la explicación. Por favor, dense cuenta que en el esquema del lado derecho me indica justamente que los alelos dominantes se van a simbolizar mediante el uso de letras mayúsculas y en cambio los alelos recesivos se van a simbolizar mediante el uso de letras minúsculas. Ahora fíjense bien, traslapen toda esa información que yo les dije, que les acabo de decir, a el cuadro de Punnett que se encuentra del lado izquierdo. Este es el cuadro de Punnett, el que se encuentra justamente del lado izquierdo. Observen por favor que en la línea vertical nos estaremos refiriendo a la información del padre, es decir, del género masculino, y que en la línea horizontal nos estaremos refiriendo a todo lo concerniente con el sexo femenino, es decir, la madre. En este caso, el sexo masculino es un homocigoto dominante y el lado femenino es un homocigoto pero recesivo. Esteban, ¿qué es un homocigoto? Un homocigoto es justamente un individuo que tiene dos pares de alelos de la misma naturaleza, ya sean dominantes o recesivos. Observen por favor, el género masculino tiene dos alelos de la misma naturaleza, es decir, ambos son dominantes, y el género femenino también tiene dos alelos de la misma naturaleza, pero en este caso es recesivo. Cuando tienen alelos de la misma naturaleza, se les dice homocigotos. Aquí lo que es sumamente resaltable es que el azar determinará qué alelo se incluirá en un gameto. Ahora, habrá veces en los que un organismo tenga dos alelos diferentes, estadísticamente hablando. En este caso, uno de ellos
puede enmascarar la expresión del otro, y justamente es el caso de este cuadro de Punnett. Observen por favor, cuando nosotros multiplicamos el alelo dominante por el alelo recesivo, obtenemos un organismo que ya no va a ser homocigoto, va a ser heterocigoto, puesto que va a tener una copia de alelo dominante y una copia de alelo recesivo, y entonces en estos casos lo que sucedería sería que se expresaría el alelo dominante. Si lo traslapamos al color de una semilla, por ejemplo, se expresaría el color amarillo sobre el color verde. Ahora, el siguiente paso posterior a que ya hayamos comprendido todo lo anterior sería realizar una cruza mediante un cuadro de Punnett de dos seres heterocigotos. Observen por favor que habría un 25% de posibilidad de que el gameto resultante fuera un homocigoto dominante, habría otro 25% de posibilidad de que el gameto resultante fuera un homocigoto recesivo, y habría un 50% de posibilidad de que el gameto resultante fuese un heterocigoto, es decir, que tuviera tanto alelo dominante como alelo recesivo para un mismo gen. Después de haber dicho todo lo anterior, el siguiente paso, y si nosotros quisiésemos extendernos con esta explicación, pues podríamos realizar lo que se conoce como una cruza dihíbrida, que es más o menos como ir jugando con los caracteres. Supongamos que nosotros tenemos un individuo masculino, que tuviese el color de la semilla amarilla, ¿sí? Y la forma de la semilla lisa, y que nosotros lo estemos juntando con un individuo femenino que tuviese un color de la semilla verde con una forma de la semilla rugosa, ¿sí? Entonces ahí estaríamos como que jugando con los caracteres y viendo de manera estadística qué porcentaje de probabilidad habría de obtener seres homocigotos, tanto dominantes como recesivos, o de plano seres heterocigotos. Sin embargo, la realización de esta cruza dihíbrida se sale de los fines de la creación de este video, y por lo tanto les voy a seguir hablando ahora sobre las leyes de la herencia de Gregor Mendel. Y es mi deber informarles que en este caso al alumno puede hacérsele algo ambiguo, debido a que, por ejemplo, si consulta una referencia bibliográfica diferente a la que en esta ocasión yo estoy tomando, puede que encuentre los nombres cambiados en cuanto a las leyes, pero en realidad y en esencia siguen siendo totalmente las mismas, ¿ok? Por ejemplo, a la ley de la dominancia algunos otros autores le conocen como la ley de la uniformidad, o por ejemplo a la ley número 3, que es la ley de la segregación independiente de caracteres, algunos autores le conocen como la ley de transmisión independiente de caracteres, ¿ok? Entonces los nombres cambian ligeramente, pero se refieren en últimas cuentas a lo mismo, ¿ok? Entonces yo en lo personal le recomiendo a los estudiantes que manejen este tipo de nomenclatura en cuanto a las leyes respecta, y bueno, vamos a empezar a describir una por una y veamos. La primera, que es la ley de la dominancia. La ley de la dominancia, entonces, también conocida como ley de la uniformidad, hace alusión a que un gen determina la expresión de una característica particular y a su vez evita la expresión de la forma en contraste de esta característica. En resumidas cuentas, lo que nos dice la ley de la dominancia es que un gen dominante siempre va a enmascarar a un gen recesivo. Siempre va a ser expresado muchísimo antes que un gen recesivo y lo va a silenciar. Sin embargo, no siempre, porque también existe un fenómeno genético conocido como dominancia incompleta, que es mencionado por otros autores de igual manera como semidominancia, nombre que claramente describe lo que ocurre en el fenómeno genético. Fíjense bien, este fenómeno genético
es muy particular, porque en él un alelo dominante no va a enmascarar el efecto del alelo recesivo por completo. Es decir, que no va a ser completamente dominante y por lo tanto, ¿sí?, lo va a enmascarar pero a medias. Imagínense ustedes a una flor muy violeta, que es juntada, existe una cruza de gametos, con otra flor que es sumamente blanca. En ellas ocurre una reproducción y va a generar una generación 1, pero con una dominancia incompleta, y su fenotipo se va a ver como entre violeta y blanco, ¿sí? A esto justamente se le conoce como dominancia incompleta o semidominancia. Pero bueno, este fenómeno normalmente se da entre la cruza de dos homocigotos, entre un homocigoto dominante y otro homocigoto pero recesivo, ¿sí? Es decir, que los que van a tener un fenómeno de codominancia van a ser principalmente los heterocigotos. Seguimos entonces con la segunda ley de Mendel. La segunda ley es la ley de la segregación de caracteres. Esta ley nos dice que cada organismo contiene dos factores para cada característica, los cuales se segregan por separado durante la formación de los gametos. El entendimiento de esta ley está en la palabra clave segregan. Segregan de segregar, de separar. Y justamente esto es lo que sucede en esta ley. Se separan los alelos. Observen que en la parte superior del esquema que puse se encuentran los diferentes pares de alelos, tanto del padre como de la madre, ¿sí? En cuanto al padre, este es un homocigoto recesivo y en cuanto a la madre es un homocigoto dominante. Observen que en ambas ocasiones, en ambos casos, los alelos se van a separar de su par para así poder dar un cigoto de tipo heterocigoto, ¿sí? Observen que siempre se pone primero la mayúscula y después se pone la minúscula. Hay que llevar un orden. Es muy importante este tipo de nomenclatura para el entendimiento universal de los cuadros de Punnett. Pero bueno, a ver, a todo esto, ¿sí? Y ya que estamos aquí, vamos a definir qué es un cigoto. Miren, para empezar, cigoto se puede escribir tanto con C al principio como con Z. Entonces, por ese lado no se preocupen, ¿ok? Y bueno, el cigoto es la célula que resulta de la unión de dos células sexuales, tanto masculina como femenina. Entonces, cuando ustedes juntan dos gametos, estarán generando un cigoto. Ahora, fíjense bien, también al cigoto se le puede decir huevo, ¿ok? Pero es un término menos empleado, la verdad. Es muchísimo más correcto, a mi criterio, decir cigoto, ¿de acuerdo? Ahora también es importante recalcar que hay quien le dice a los cigotos cigota. También van a encontrar ese término seguramente en algún libro. Entonces se le puede decir cigoto, cigota, huevo o inclusive cigoto con Z, ¿ok? Pero vale, a ver, regresando a las leyes de Mendel, ¿sí? A las leyes de la herencia, nos quedamos con la ley número 3. La ley número 3 es la ley de la segregación independiente de caracteres, que también es conocida por otros autores como la ley de la transmisión independiente de los caracteres. Esta ley nos dice que dos caracteres distintos de un organismo se van a segregar de manera independiente al momento de la formación de los gametos. A ver, les voy a poner un ejemplo para que se entienda de una manera adecuada. Fíjense, imagínense que ustedes tienen un chícharo, ¿sí? Ese chícharo, de los chícharos que muy tenazmente investigó Mendel,
pues se conocen como 7 caracteres diferentes, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado. No me voy a ir de una forma tan profunda. Vamos a manejar nada más 2 tipos de caracteres, ¿sí? Imagínense que nos estamos centrando en los caracteres del color de la semilla y del color de la flor, ¿sí? Ahora, fíjense bien, entonces, tengo un chícharo. Ese chícharo va a tener una semilla de color amarilla. Las semillas de color amarilla, quieren decir que tiene un alelo dominante para el color de la semilla, ¿sí? Pero el chícharo va a tener un color de flor blanco. Y el color de flor blanco es un alelo recesivo, ¿sí? Es decir, que no necesariamente por tener un alelo dominante en cuanto al color de semilla, va a tener un alelo dominante en cuanto al color de la flor. Son totalmente independientes, ¿sí? El chícharo puede tener un alelo dominante en el color de la semilla, en la textura de la semilla, ¿sí? Y un alelo recesivo en el color de la semilla o en el tamaño del tallo, ¿sí? Porque estos caracteres se van a segregar de manera independiente, como dice la ley, ¿sí? Ahora, fíjense bien, en cuanto al color de la semilla, el color amarillo refleja un alelo dominante y el color verde refleja un alelo recesivo. Y en cuanto al color de la flor, el blanco es el que refleja un alelo recesivo y el morado es el que revela o más bien refleja un alelo dominante, ¿sí? Y en resumidas cuentas, entonces, estas son las leyes de la herencia, que son 3. Hay que recordarlas muy bien porque son pregunta básica de examen. Después de haber salido de la herencia mendeliana, vale bastante la pena mencionar a la herencia ligada al sexo, pero antes tenemos que tomar en cuenta algunas terminologías y también algo de teoría para poder entender este patrón de herencia. Fíjense bien, primeramente tenemos que tener en mente que el número de cromosomas en un individuo normal va a ser de 46 y estos se van a acomodar en pares. Por lo tanto, si nosotros tenemos 46 cromosomas, habrán 23 pares, de los cuales los primeros 22 pares van a ser conocidos como cromosomas autosómicos. También algunos autores les dicen autosomas, ¿sí? Y estos cromosomas autosómicos no van a determinar de manera activa el sexo. En cambio, el último par va a ser llamado el par de los cromosomas sexuales. Estos cromosomas sexuales sí van a establecer el sexo del individuo. Pero bueno, a todo esto, ¿a qué se refiere la herencia ligada al sexo? ¿Sí? ¿Eso qué me dice? Bueno, pues la herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión de aquellas características cuyos genes están localizados en el cromosoma sexual, X, ¿sí? No en el Y, en el X, solamente en el X. Se refiere, nuevamente les aclaro, a la transmisión de aquellas características cuyos genes están localizados en el cromosoma sexual, X. Ahora voy a hablarles sobre 3 enfermedades en concreto. La primera de ellas es la hemofilia. La hemofilia está asociada a un alelo recesivo de un gen que se lleva en el cromosoma X. Y fíjense bien, esta es una enfermedad en donde la sangre no coagula de forma adecuada debido a que la falla en todo este proceso, ¿sí? Es que no se produce una proteína esencial del plasma. Esta proteína es conocida como factor número 8 de coagulación, que da como resultado la forma más común de la hemofilia A. Sin embargo, también existe la hemofilia B, que es el fallo de la síntesis, pero no del factor 8, sino que del factor número 9. Esto evidentemente causa sangrados profundos y de difícil control. En cuanto al daltonismo, este también sigue un patrón de herencia ligada al sexo, ligado al cromosoma X.
en la cual existe una ceguera parcial al color, ¿sí? Aquí no se distingue entre el rojo y el verde, así como se puede ver en esta imagen. Se le dice daltonismo porque Dalton, el teórico de los modelos atómicos, que justamente fue el primero, la padecía y por lo tanto él mismo fue el encargado de describir la enfermedad. Y bueno, para finalizar les voy a hablar sobre las generalidades de la fenilcetonuria, que también es una enfermedad ligada al sexo, en la cual existe el déficit de esta enzima que es conocida como la fenilalanina hidroxilasa. Cuando esta enzima falta o inclusive cuando es deficiente, la fenilalanina y sus productos de degradación anormales se acumulan en el torrente sanguíneo y en la orina. La acumulación de estos productos de desecho y del aminoácido mismo generan daño al sistema nervioso central, y este daño al sistema nervioso central puede producir un retraso mental profundo, ¿sí? Inclusive, y bueno, esto es si no se trata a tiempo, por supuesto, y de hecho el tratamiento de esta enfermedad debe ser de por vida. Y bueno, chicos, esta fue mi plática sobre mecanismos de herencia. Espero que haya resultado pues muy grato para todos ustedes este espacio de aprendizaje que les he estado brindando. Y además también quisiera decirles que les voy a adjuntar algunos de los testimonios de mis exalumnos que pasaron por lo que justamente ustedes están pasando. Tómenlos como ejemplo a seguir. Seguramente muchos de ustedes los conocen, algunos me han visitado inclusive en las clases. Los dejo y espero que estén de maravilla. Nos vemos en la próxima charla. Hasta luego. Hola, me llamo Alexia Galnares y estoy cursando lo que es el primer semestre de la licenciatura médico cirujano. Lo que más me agradó de este curso fue que tenía un método de enseñanza muy divertido y se utilizaban lo que eran reglas mnemotécnicas, lo cual hacía que los temas se entendieran de una manera mucho más rápida y concisa. Hola, soy Eduardo Méndez, entrené en el curso ATMED Ceneval y actualmente estudio el tercer semestre de medicina en la UAT. Hola, soy Alejandro y actualmente me encuentro cursando el primer semestre de odontología en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Recomiendo ASMED en lo personal por ser uno de los mejores métodos de aprendizaje que he presenciado. Son didácticos, inclusivos y competitivos. Además, el profesor siempre estará al pendiente de tu progreso y te dará una ventaja al saber qué estudiar y cómo estudiarlo. Estos cursos adquirí amigos, muchas enseñanzas y un correo de la UAT donde fui admitido.